Bueno, pues para mí es un placer el compartir este encuentro dedicado a la doctrina social de la Iglesia en esta asociación de Caridad Política Paraguay. Entonces, me gustaría más que nada que fueran preguntas y respuestas, sobre todo sobre ese tema, la política, la doctrina social de la Iglesia, la situación de los países, etc. Así que, si tienen una pregunta, directamente comienzo contestándola. Yo hago la primera pregunta, Padre. ¿Qué pensás de la actuación del demonio aquí en la tierra frente al bien y frente al mal que tenemos que afrontar todos los hombres? ¿Hasta qué punto es una responsabilidad humana? ¿Hasta qué punto es una responsabilidad espiritual? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como personas inmersas en el mundo? Si hay algo que queda claro del Antiguo Testamento, es que la historia, los forjadores de la historia son los seres humanos, no un destino como en el que creían los griegos u otros pueblos. El futuro no está escrito ni en los astros, ni en ningún lado, aunque Dios lo conoce por estar fuera del tiempo. Pero no es que esté escrito y nosotros tengamos que obedecer ese texto escrito, no. Dios lo sabe porque está fuera del tiempo. En ese sentido está escrito, en el sentido de que Dios ya lo sabe. Es como un libro que Él ya ha leído. Pero nosotros no seguimos ningún escrito, lo vamos forjando. La historia ha sido dejada en manos de los hombres. Es verdad que en el Antiguo Testamento aparecen varias expresiones que dan a entender, como, por ejemplo, en el Éxodo, y Dios endureció el corazón del faraón. Hay alguna que otra expresión así que da a entender que Dios permite el endurecimiento de los hombres, porque si no quisiera permitirlo, Dios actuaría y ya no habría ese problema. Cada problema que hay ha sido permitido por Dios. Después, en el Nuevo Testamento, esta doctrina se vuelve a reafirmar. El libre albedrío, la libertad de los hombres, es continuamente una de las enseñanzas del Nuevo Testamento. De nuevo se vuelve a repetir lo que se dice en el Antiguo, pero Dios lo sabe todo. Pero Dios actúa. Pero Dios interviene. Interviene en una historia humana. No es la historia del destino ni de los astros. Dios está fuera del tiempo, con lo cual sabe lo que va a pasar. En ese sentido está escrito. Pero, como veis, hay una visión cristiana, católica, del destino. Éramos libres, pero Dios ya lo conoce. Éramos libres, pero Dios puede frenar el mal producido por los hombres. Hay una visión católica del destino. Santo Tomás de Aquino dedica un apartado al fatum, destino, y él lo explica muy bien. En un sentido existe el destino, entendido de otra manera no existe el destino. El destino existe en cuanto que Dios ya sabe a dónde vamos a llegar, tanto personalmente como sociedad, y vamos a llegar del punto A al punto B. Pero éramos libres en cada momento. Es como una película en la que los personajes hacen lo que quieren en cada momento. Y de ahí la importancia de la historia humana. Si existe una historia personal maravillosa de conversión, de santificación, también existe lo contrario. Lo bueno es maravilloso, ver cómo se ha ido desarrollando el bien en las personas y en las sociedades. Y para acabar esta primera pregunta,
Yo tuve una civilizada discusión con un muy buen teólogo de Estados Unidos hace menos de una semana, porque había escrito algunas cosas acerca de las diferencias entre el imperio inglés y el imperio español. Dos imperios, un monarca que domina grandes partes de la tierra, y sin embargo fueron totalmente distintos. Qué distintos fueron los dos imperios. En un imperio, el español, se nota la influencia del catolicismo, de la Iglesia, de los sacramentos, del magisterio. El otro imperio, aun teniendo tesoros como la palabra de Dios, faltan otros elementos que sí que estuvieron presentes en el imperio español, y el resultado es totalmente distinto. El ateo puede ver el mapamundi y decir, mira, el imperio español en este color y el imperio inglés en este color, pero cuando uno profundiza, son dos imperios radicalmente distintos, esencialmente distintos, porque uno está informado bajo la guía de la Iglesia, de su fe, con la acción de los sacramentos, etc. El otro solo tuvo la palabra de Dios y bien, una serie de pequeñas cosas más, mínimas. El resultado es totalmente distinto, a efectos de, bueno, podríamos aquí hablar de tantísimas cosas negativas que hubo. También hubo algunas positivas, pero es verdad, el imperio inglés fue un imperio muy opresor, muy bello, también hay que decirlo, tenía su belleza. Fue una cleptocracia instituida y unos sistemas de opresión también establecidos. Un sistema en el que los primeros oprimidos eran los ingleses, cuyos hijos tenían que ser enviados a la armada a servir durante 1, 4, 5 años en lugares lejanos del globo para ejercer la función de guardianes de ese imperio. Pero claro, los primeros que sufrían ese estado de cosas eran los mismos hijos de Inglaterra, sin contar con la peculiarísima situación de los irlandeses y la también muy peculiar situación de los escoceses. Las islas fueron las primeras que cayeron engullidas en esa avidez de territorios. No significa que los pobres ingleses fueran culpables, para nada. La misma población inglesa se vio abocada a un sistema imperial del que ellos mismos no se beneficiaban más que una clase alta. Eso es lo que nosotros, como católicos, debemos evitar. Que se establezca todo un marco de cosas en la que los beneficios revierten fundamentalmente en una pequeña porción de la población, mientras el resto de la población se ve forzada, insisto esa palabra, forzada, a luchar en guerras lejanas, a ejercer de guardianes en países que eran libres y distintos, etc. Evidentemente, los pueblos de África o la India no dijeron, son ustedes ingleses, vengan aquí y les damos todo. Evidentemente no fue así. Fue un sistema imperial en sí mismo inicuo. Eso es lo que debemos evitar todos los que tenemos una mentalidad católica, que nunca más vuelva a suceder, aunque no suceda con esa radicalidad que se podía dar en épocas más primitivas, menos evolucionadas. ¿El Imperio Español hizo eso? Sí, también lo hizo. Pero lo mismo, pero lo hizo al principio, lo hizo en el siglo XVI. Y después hubo un redireccionamiento de esas estructuras de poder por la misma Iglesia, por los teólogos. Hubo una acción de la gracia, de los sacramentos, la guía de los papas, del colegio episcopal,
Y es verdad, los mismos defectos, vicios que vemos en el Imperio inglés, los encontramos en el Imperio español, los mismos. Pero allí hubo después de una etapa de pecado, hubo una dirección nueva que se imprimió a ese imperio. Y verdaderamente, aun con defectos, podría hablar larguísimamente de los defectos del Imperio español, que me los conozco, y también hubo muchos defectos, pero es verdad, hubo un cambio. Yo había tenido esta civilizada discusión con un anglosajón, que al final, él muy pro inglés, pues pensó que sí, que esencialmente tenía razón, aunque tuviera matices a lo que yo decía. Pero cuando llegué aquí a Paraguay, pues estoy ahora mismo hospedado con una familia. Es una familia amplia, llena de hijos, de nietos. Y vi el amor que existía en esa familia. Vi la unión que había entre todos. Cuando veo otra familia no católica, en la que no van a misa, en la que no rezan el rosario, etc., pues uno dice, una familia, otra familia. No, señor, son dos situaciones totalmente distintas. Una familia regida por la fe, en la que está la acción de los sacramentos, y otra familia en la que no hay nada. Pues son dos mundos distintos. Uno dirá, pues todos igual, abuelos, padres, nietos, bisnietos. Pues no. Aquí es donde me he convencido de que no exageré, de que un imperio católico no es lo mismo que un imperio que no tiene los tesoros de la Iglesia católica. Insisto, los ingleses de ahora no tienen ninguna culpa, y la inmensa mayoría de los británicos del siglo XIX y XVIII se vieron abocados a un engranaje, como se vieron abocados muchos españoles a una serie de tropelías, de robos y de masacres que ocurrieron en el siglo XVI. No, aquí no voy a ser absolutamente blanco, negro, nosotros somos los buenos y ellos los malos, ni mucho menos. Pero observando la historia sí que veo diferencias sustanciales. Y observando la historia podemos repetir esquemas equivocados en el futuro. Ya no un imperio tan primitivo como fue lo que podía haber en el siglo XVI o XVIII, pero puede haber imperios comerciales, económicos, que en el fondo repitan ese esquema. Favorecemos a una pequeña minoría frente a la inmensa mayoría. Favorecemos los intereses nacionales bajo la pretensión del orgullo patrio, el imperio, etc., frente a el mundo como una sociedad, una familia. Y esto no es del siglo XVIII. Hoy día hay países que sacrifican a sus pobres ciudadanos para que su orgullo nacional esté lo más alto posible. Podría decir nombre de países, pequeños y grandes, en los que el bienestar del ciudadano se sacrifica. Evidentemente esto sucede donde hay dictaduras. Evidentemente donde hay una democracia, el pueblo dice no. Por lo tanto, estoy hablando de países sometidos bajo un dictador en el que el orgullo de la nación se pone por encima a que tengan una buena sanidad. Pero usted, ¿cómo gasta todo esto en armas cuando su sanidad es un desastre? ¿Usted cómo gasta todo esto en el prestigio nacional cuando los pobres jubilados están así? Muchas veces los sacerdotes que hablamos de pecado, sí, pero hay pecados nacionales, pecados comunitarios. Evidentemente eso, donde realmente es fácil que suceda, es cuando hay un dictador. Siempre ha sido así. Donde gobierna el pueblo y se mira a los intereses del pueblo, lo lógico es que digan, mire, olvídese de sus orgullos, lo que quiero es que mi abuelo viva bien, lo que quiero es que mi hijo tenga un médico. Siguiente pregunta. Están habilitados para las preguntas, mientras aquí hay una persona también que quiere preguntar. Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta, padre.
Sí. Con respecto a la situación actual que el mundo está viviendo con esta pandemia, que nadie se ha salvado de esto, ni un rincón de la tierra, ni los imperios más grandes. ¿Y usted cree que Dios está permitiendo todo esto para que haya una conversión, para que toda la inmoralidad que hay, todas las persecuciones, las guerras, esta enfermedad que está atacando, que más o menos Dios está permitiendo para que haya un cambio en el hombre y una conversión? Voy a redireccionar tu pregunta hacia la política. También se podía haber enfocado la tuya, pero la voy a enfocar más. Hoy estamos en el 2021, en mayo del 2021. Toda esta situación de la pandemia que llevamos ya desde hace más de un año era una ocasión en la que lo lógico hubiera sido que todas las naciones se unieran en la investigación en una vacuna. No ha sido así. No ha habido una unión, no ha habido una colaboración, ha habido un egoísmo de los laboratorios, cada uno por sacar su vacuna. No ha habido un compartir el resultado de cada investigación. Y los países, que eran los únicos que podían haber dicho no, van a tener que colaborar, por supuesto que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque cada país decía, si mi laboratorio lo consigue, pues los beneficios van a ser inmensos. Al principio yo decía, bueno, pero los laboratorios están en varios países, la mayor parte de ellos. Sí, pero solían tener la sede central, los accionistas y la mayor parte de sus laboratorios en un país. Eso fue algo que descubrí con el tiempo. Los países ni siquiera hicieron el intento. O sea, eso es triste. Ni siquiera se puso el tema sobre la mesa. Se dejó a los laboratorios que investigaran por su cuenta. Cuando había un tema, sobre todo pienso en marzo, abril, mayo del 2020, en el que no se sabía realmente hasta qué punto iba a ser destructivo este virus para la economía, si no se controlaba, o si las reinfecciones podían continuar una y otra vez, y lo que después se vio, lesiones, problemas después de pasar la enfermedad, gravísimos. No colaboraron. Después, los laboratorios, lo lógico es que las naciones hubieran dicho, mira, toda la información va a tener que ser compartida. Dependiendo del dinero que ponga cada laboratorio y de lo que obtenga cada laboratorio, va a haber una comisión de hombres justos, honestos, que el pastel de los beneficios lo van a repartir de acuerdo a eso. No digo que cada país ponga un representante en esa comisión, no. Los países y ponernos todos a favor, de acuerdo, no va a ser fácil. Pero la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y 10 países más del extranjero, desde Latinoamérica a Corea del Sur, etcétera, sí que hubiera sido fácil decir, es verdad, vamos a crear una comisión en la que ya no importa la nacionalidad, pero son los grandes expertos. Los expertos que van a la hora de repartir el pastel de beneficios, decir cuánto le corresponde a cada uno. Y después ver, efectivamente, este laboratorio no ha volcado el mismo esfuerzo económico, ni de hombres ni de materiales, que este pequeño laboratorio de este país. Entonces, lo justo, nosotros que llevamos trabajando tanto tiempo en el mercado de la biotecnología, de farmacéuticas y tal, consideramos que esto es lo justo. Se podría haber repartido el pastel en la investigación y en la producción. Es decir, muy bien, una vez que tenemos la mejor vacuna, o las 4 mejores vacunas, todos las van a producir. Y vamos a poner este beneficio a cada vacuna. Muy pequeño, porque es un negocio global. Es un negocio como nunca se ha visto.
no lo hicieron. Era muy fácil. Dijeron, no, es imposible. Era muy fácil si había voluntad. ¿Qué es lo que se hizo? Cada uno se guardó su información. Después, a la hora de venderlas, le pusieron el precio que ellos quisieron, intentaron que no fuera desproporcionado, pero evidentemente alto. Una cosa era la fabricación, que no nos vamos a enterar porque no nos lo van a decir, y otra cosa era el margen. Con la excusa de que la investigación se había gastado tanto, vamos a ver, lo hemos visto en las farmacéuticas en los últimos 30 años. Producir cualquier medicamento, salvo un 5% de los medicamentos, es baratísimo. Un medicamento caro es muy raro de producir. Pero ellos dicen, lo que cuesta es la investigación. Entonces te ponen el precio que quieran. Eso no podía suceder en una situación de emergencia humanitaria de todo el mundo, en que toda la economía parada iban a suponer una pobreza, como vamos a ver en los próximos años, conmociones sociales, gobiernos que van a caer. Dejemos que pasen 2 o 3 años y veremos lo que va a pasar. No se unieron. Y después de haberlo hecho todo mal, las vacunas se vendieron al mejor postor. O sea, realmente como humanidad, como familia humana, en este momento de prueba lo hemos hecho muy mal. Los gobernantes lo han hecho muy mal, ni siquiera uno lo ha puesto sobre la mesa, cosa que no me extraña, porque los gobernantes normalmente van al corto plazo, no son los primeros de la clase, no son los más inteligentes, y aquí lo que han primado son los beneficios. Lo hemos hecho fatal. Y sigue esta rueda, y eso sí, las farmacéuticas siguen ganando y ganando y ganando y ganando dinero. Ellas son las que saben los beneficios que tienen. Nos vamos a enterar muy poco el resto, porque ya se encargan ellos de que los beneficios queden lo más disimulados posible. Lo que puedo asegurar, y lo digo públicamente, es que si se supiera ahora mismo los beneficios que ya tienen las farmacéuticas, todo el mundo diría, hay que hacer algo. Es verdad que ya ha habido, hace un par de meses, me parece que fue Biden, ahora no estoy seguro, que sí que ya pidió que se dejara libre la fabricación de las vacunas. Bueno, a buenas horas. Ya han hecho el negocio del siglo, pero es que siguen haciéndolo y lo van a seguir haciendo hasta el final. En fin, es un ejemplo de cómo el sistema, ni siquiera en una situación de máxima necesidad, no ha buscado otra cosa que sus propios beneficios. Es el típico caso en que la doctrina social de la Iglesia diría, no, las leyes de la economía dejadas a sí mismas no siempre es lo justo. Lo importante es el bien común. Lo importante es el bien común. Bueno, siguiente pregunta. La doctora Jada Brustein. Hola, ¿qué tal, padre? Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que se pueden aprobar leyes tiránicas en una democracia, como por dar un ejemplo, la ley de legalización del aborto, por dar un solo ejemplo. Y teniendo en cuenta que en Evangelium Vitae de Juan Pablo II lo califica como un régimen tiránico dentro de una democracia, ese tipo de aprobación de leyes. ¿Qué piensa usted de que un Estado se declare que va a seguir una moral católica en sus leyes y tanta propaganda de separación iglesia-Estado que hay en ese sentido? No, o sea, sin perder la soberanía de un Estado que pueda adherirse a una moral católica, por ejemplo, no piensa que podría solucionarse muchos problemas políticos de esa forma. Vale. Sí, aquí es el eterno dilema, la eterna cuestión de democracia y ley natural. Usted ha puesto ese ejemplo del aborto, se puede poner la eutanasia, se puede poner muchos ejemplos en los que se puede quebrantar la ley natural. Como ha dicho algún politólogo,
Durante el siglo XVIII los reinos fueron aprendiendo cómo limitar el poder de los reyes. En nuestra época debemos aprender cuáles son los límites de una mayoría en el Congreso. Debemos hacer entender que un Congreso, un Parlamento, no tiene las manos libres, que hay una ley natural. Lo que pasa es que a estas alturas, 2021, nosotros los católicos debemos defender la ley natural, lo que está bien y lo que está mal, a sabiendas de que otros no van a estar de acuerdo con nuestra forma de ver lo que está bien y lo que está mal. En eso tenemos que ser un poco comprensivos. O sea, el aborto puede ser algo espantoso y tantas otras cosas pueden ser espantosas, pero hay que entender que hoy por hoy, 2021, porque yo espero que el futuro cada vez va a ser más aberrante, cada vez el ataque a la ley natural va a ser más descarado, más espantoso, y vamos a ver todo tipo de aberraciones, pero a día de hoy tenemos que ejercitar una cierta comprensión con los que no piensan como nosotros, ¿eh? Lo cual no significa que la ley natural sea relativa, no, yo estoy seguro de que el bien y el mal son objetivos y que tenemos un campo común ético para llegar a lo adecuado, incluso con los ateos. Pero tenemos que ser comprensivos, con los que no piensan como nosotros. En ese sentido, a veces hay descalificaciones y juicios y opiniones por parte de los católicos que me parecen excesivos. O sea, hay que contar con la buena voluntad de los demás, ¿eh? Por ejemplo, en la eutanasia. Sin embargo, esta cada vez conculcación más abierta de la ley natural llevará a cosas en las que al final va a ser verdaderamente un paganismo beligerante contra el cristianismo. Al final la Iglesia va a ser la defensora de la ley natural con el odio de los paganos. Pero hoy por hoy, en general, con ya reservas, debemos hacer ese esfuerzo. Una cosa es la inmutabilidad de la ley natural y otra cosa es tratar de comprender al que no piensa como nosotros. Pienso que a veces los católicos también hemos llegado a preferir a un candidato que, por ejemplo, pues esté contra el aborto, aunque sea no el más adecuado, frente a otro gobernante que es más adecuado. Eso plantea una cuestión moral muy interesante. Como norma general, yo siempre votaré al que esté contra el aborto. Ahora bien, puede darse, y en alguna ocasión se ha dado, pues algún candidato que realmente no era apto para gobernar, por más que se manifestara católico o cristiano, o al menos defensor de provida. También los cristianos tenemos que tener cuidado de no ser instrumentalizados por cualquier candidato absolutamente inadecuado para un puesto y que decide jugar la baza de provida. Allí a veces el juicio no es fácil y mi consejo es estar atentos a lo que digan los obispos, lo primero de todo, y después, si los obispos no dicen nada, que será lo normal, lo que dicen los sacerdotes, los teólogos, los moralistas, más de juicio más seguro. Pero es cierto que se puede dar una cierta perplejidad a quién votar si se diera ese extremo, y alguna vez se ha dado. No siempre un candidato católico va a ser el mejor gobernante, y yo no tendría ningún problema en votar a un gobernante evangélico si pienso que va a ser mejor gobernante que uno católico.
No tendría ningún problema. Incluso un hombre de buena voluntad, recto, bueno, pero que sea ateo, si considero que es mejor gobernante que el católico, pues votaré al que crea más adecuado. El tema pro vida, claro, crea un problema, y es que el aborto es algo tan importante que ya por sistema yo votaré al que defienda la vida. Pero no es un absoluto, no es un absoluto. Ni por supuesto la religión del presidente o de un partido. Con lo cual yo siempre, para los casos concretos, diré, pregunten a alguien que sea un hombre de conciencia segura, de ciencia recta, de juicio que se puede seguir. Incluso no me importa decir cómo he votado yo en las últimas elecciones españolas, desde hace años. Yo tengo a un señor en mi parroquia, se ha dicho de paso, numerario del Opus Dei, y cada vez que vienen unas elecciones le llamo y le digo, ¿a quién voto esta vez? ¿Por qué? Porque a él le encanta la política, la sigue, la vive. A mí me aburre profundamente. Entonces, no voy a estar yo mirando qué dice cada partido, cuál es su programa, los candidatos. Yo cojo el teléfono, como de él me fío, le digo, ¿a quién voto en esta? A fulano, ya está, y voto. Y lo he hecho en las últimas elecciones siempre así. Y yo soy sacerdote, pero a mí me aburre seguir en detalle todas las cosas, y a veces hay varios candidatos, a veces hay varios partidos lícitos y buenos, etcétera. Bien, el tema del aborto ya de por sí suele bastar para saber a quién hay que votar, pero, conclusión, tampoco los católicos debemos decir, este es católico, le votamos a él frente a un evangélico o a un hindú. Si es muy bueno el hindú o el mormón y también defiende la vida, pues no debemos tampoco decir, voy a votar a uno de los míos, porque a lo mejor el que es de los nuestros es el peor para gobernar. Siguiente pregunta. Sí, no sé si hay otras preguntas. Pueden levantar la mano los que quieren hacer algo, hacer un comentario. Yo voy a lanzar, mientras levantan la mano, una pregunta desafiante un poco. Sí. Algunos dicen, la corrupción existió durante toda la historia, durante todos los tiempos. Entonces, ¿acaso no forma parte de la naturaleza humana? Entonces, ¿por qué es una lucha imposible la lucha contra la corrupción? ¿Y por qué se llama corrupción si es algo ordinario que se realiza y que tiene que ser inclusive previsto dentro de los cálculos políticos? Pues les puedo responder desde mi conocimiento de España. Si fuera de otro país diría lo mismo, a lo mejor poniendo otros ejemplos. No es por orgullo patrio, para nada. Yo me siento ciudadano de la humanidad y lo que quiero es el bien de todos los seres humanos, no el de un país en concreto como si fuera un equipo de fútbol. No, lo que me interesan son los seres humanos, no las rayitas que hay en el mapa mundi. España, por ejemplo, pues ningún policía es corrupto, ninguno. O sea, jamás un policía nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, te va a sugerir o va a aceptar cualquier tipo de soborno. Jamás, jamás. Los jueces, de ninguno de los modos. De ninguno de los modos. Entonces, por supuesto que no. Los países escandinavos, pensar que un juez o un policía pueda aceptar un soborno es impensable. No ocurre en toda la nación. Sabe que la policía es profesional y justa. Y lo mismo los jueces. Yo creo que el punto en el que más se deben esforzar los políticos de tantos países del mundo es en lograr una judicatura totalmente neutra, imparcial, incorruptible. Ese es el truco. Hay que lograr una judicatura perfecta. Después habrá que lograr, si no todo un sistema policial
limpio, por lo menos que haya unos cuerpos impecables que vayan investigando al resto de cuerpos policiales, a los políticos, a lo que sea. A veces no se puede cambiar todo un sistema policial de una nación en 4 años, pero sí que se puede crear un grupo de agentes que van a iniciar una persecución primero de los casos más graves y después ir bajando. El miedo guarda la viña. Al menos que vayan entendiendo que se está ya persiguiendo la corrupción y poco a poco vayan retrayéndose de ella. El secreto es muy sencillo: judicatura. Yo, que soy sacerdote, tengo tan altísima concepción de la vocación de juez. Qué gran cosa es ser juez, qué maravilloso es levantarse por la mañana e ir a los juzgados y decir: voy a impartir justicia. Otros construyen edificios, hacen zapatos, crían gallinas. El juez hace justicia. Una de las cosas más nobles que puede hacer el ser humano. Y la justicia, cuando es buena, es lo que hace que el país cambie. Por eso todos los dictadores, para ellos lo peor es la independencia judicial. Insisto, independencia judicial con un cuerpo policial que sea adecuado, o por lo menos unos cuerpos, un sistema de elección de los jueces que evite que esa independencia se corrompa. No es fácil. Para eso, lo mismo que hay expertos teólogos, hay expertos legisladores. Lo mismo que hay grandes expertos en la teología, hay grandes expertos en cómo hacer la arquitectura legal de una nación. La arquitectura legal constitucional y después la arquitectura legal de un segundo nivel inferior. Y eso es toda una ciencia. Y una vez que se logra, han logrado una de las cosas más bellas, una de las batallas más grandes que se puede ganar en una nación. A mí me encanta en Colombia, en el Palacio de Justicia del Tribunal Supremo, hay una inscripción en letras bien grandes, que las dijo uno de los generales de la independencia de Colombia, y que siempre me ha parecido tan bella, que es: las armas nos dieron la libertad, las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Maravilloso. Las leyes nos darán la libertad. Son las leyes. Es el sistema constitucional. Es la independencia judicial. No un sheriff, no un vaquero con pistolas, no un dictador, no, las leyes. Y de verdad que a veces lo pienso, un dictador al final de sus años debería decir: ¿qué puedo dejar a esta nación para que me recuerden? Y decir: pues mira, yo lo he hecho todo mal, pero al menos les voy a dejar un sistema incorruptible de jueces independientes. Ese va a ser mi testamento. Eso sería maravilloso para un dictador. Lo que pasa es que todos los dictadores, en el ejercicio del poder absoluto, se vuelven absolutamente necios y ya no distinguen la mano derecha de la izquierda. Pero ese es el gran monumento que tiene una nación. El gran monumento inmaterial es una judicatura libre. Para eso, es verdad, se necesitan unas leyes que protejan esa judicatura. Montesquieu no se está aplicando en el siglo XXI. La idea de los 3 poderes independientes no se está aplicando. En la mayor parte de las naciones más civilizadas, con unas democracias más establecidas, es porque hay una supervisión de la población, porque hay una tradición, porque los hombres son honestos. Pero podría ahora mismo decir cuál es el sistema inglés o el sistema español,
y no hay verdadera independencia del poder legislativo. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, en Inglaterra es el Parlamento el que al final hace las leyes y la Cámara de los Lores solo puede retrasarlas un año, nada más. O sea, al final el Parlamento, todo lo decide el Parlamento. Si hubiera un partido fascista que arrasara pues podría hacer las leyes que quisiera. En España, el partido que gobierna el Congreso suele también gobernar en el Senado, con lo cual no hay realmente un control. En otras democracias muy buenas, si los dos partidos dominan Congreso y Senado, no hay verdadera oposición. Pero si son partidos distintos, lo que se dedican es a oponerse, a hacerse la guerra. En el siglo XXI hay que buscar un sistema en el que el poder legislativo sea independiente. No lo hemos logrado, le estamos mintiendo a la población. No tenemos en la mayor parte de las naciones sistemas legislativos independientes. O dicen que todo así, o dicen a todo que sí porque son del mismo partido, o dicen a todo que no porque son del otro partido y obstruyen. Al final, también esto lo han visto muchos politólogos. La democracia, cuando se habla tanto del check and balance, si no hay armonía, se convierte más en un sistema de bloqueo del que no hay recursos constitucionales para salir. Esto es lo que pasa muchas veces en Estados Unidos. Hay que cambiar esta mentalidad de confrontación por una mentalidad de armonía, de colaboración, con tres poderes independientes. Si eso lo inventó Montesquieu, y todo el mundo dijo, acabas de descubrir una de las cosas más fantásticas que hemos oído nunca. Todo el mundo le dio la razón, pero todavía no lo estamos haciendo en la mayor parte de los países. Siguiente pregunta. Doris. El sonido. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Padre, ¿cómo está? Pues muy bien. Padre, escuchando su reflexión, ¿verdad? Iba pensando, ¿qué hacemos nosotros los católicos que estamos en ejercicio, ¿verdad? De defender la vida, familia, porque este es un ambiente donde estamos varios acá también? Entonces, ¿qué hacemos cuando las estructuras de poder, ¿verdad? La estructura política, te hablo de justicia, ¿verdad? Todo eso ya está al servicio del mal. Cuando, por ejemplo, la familia y dentro de la estructura de familia, otra vez los niños, ¿verdad? Las leyes están al servicio de un ataque frontal, ¿verdad? A lo que es la familia, por ejemplo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué actitud tomamos nosotros? Usted habló de elegir buenos gobernantes por familia, pero ¿cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál sería tu consejo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pareciera ser que perdemos la batalla hace mucho tiempo. Entonces, pareciera ser que el mal nos susurra al oído. No hagan nada porque yo ya vencí. Entonces, esto es un poco siempre el dilema cuando yo me voy por las noches y me acuesto, ¿verdad? Cuando hago tarea social o de trabajo con los amigos, entonces digo, bueno, Señor, te entrego. Se renueva la fe y la esperanza, pero estructuralmente pareciera que el mal nos ganó, Padre, ¿verdad? Como veo que ya llevamos mucho rato, respondo a esta pregunta y una más y daremos por acabado este encuentro porque tampoco quiero cansaros, aquí. No, supongo. No, Padre, por favor. Bueno, vamos a ver. La teoría que existía en los años 70 en una sociedad mucho más cristiana era que en todos los partidos haya buenos católicos que sean la sal y que transformen la política. Lo que pasa es que en una situación de gran secularización y gran hostilidad a la Iglesia y a los valores cristianos, como la que vivimos en este momento del siglo XXI, hay que ser realistas. Hoy día esa sal se diluye totalmente y no llega a nada concreto.
porque ya el nivel es demasiado pequeño en la mayor parte de los países. El nivel de buenos católicos es tan pequeño que no se logra una masa crítica para cambiar nada. Entonces hay que ser realistas, y en muchos países, no digo todos, pero los países que conozco del entorno de España, hay que plantearse seriamente crear partidos enteramente católicos o cristianos en general, pero que sean macizos, que sean de hierro, que digamos, mira, vamos a tener pocos votos a lo mejor, pero esta es la opción, este es el camino. Poco o mucho, pero este es un partido que vale la pena apoyar. Porque lo que se ha visto en tantos países es eso, que si son demasiados pocos, nunca se obtiene la masa crítica para cambiar nada. Y además, si alguna vez algún buen católico llega a un puesto más importante, sea de ministro o incluso de presidente, no puede aspirar más, no puede aspirar a ninguna otra cosa que a que el partido le siga apoyando y a no ser extremista y a no llamar demasiado la atención, etc. Entonces, frente a esa situación, parece claro que es mejor crear un partido que sea fuerte como el hierro en sus convicciones cristianas, y entonces ya pues tendrá más o menos votos, pero allí nos podemos apoyar. Yo ahora mismo, en este momento, y en España ya hace años que son muchos los que piensan igual, ese es el camino. Pero claro, crear un partido político cuesta mucho tiempo, dinero. Hoy por hoy en España no se ha logrado una cosa así perfecta. O sea, lo que hay que crear es un partido perfecto. Cuando un partido intenta ganar el voto católico, pero ya los mismos líderes pues no son muy buenos católicos, y ya en el programa hacen todo tipo de cesiones para no perder votos, cuando lleguen al poder todavía harán más cesiones, y al final de todo aquel ideal que queda. Entonces, yo pienso eso. En España no se ha logrado crear, aunque tenga solo un diputado, que digas, mira, este es perfecto. Y el problema con los otros es ese, que si ya en el campo del programa hay tantas cesiones, cuando lleguen al poder, muchas más. Entonces, yo animo, viendo la secularización que viene de Europa, de Estados Unidos, y que cada vez se va a extender más, esto es una tendencia de todo el mundo, yo animo a que por lo menos haya unos partidos de acero, que digas, mira, en este país, este partido al 100% es el que defiende los valores cristianos, etc. ¿Y cómo? Escogiendo muy bien a los que tienen el poder en ese partido, porque vamos a ver, los partidos siempre están en poder de un pequeño número de personas, eso es así, Después tienen votos de todos, pero cada partido que hay en el mundo va a donde un grupito de 10, 20 personas le dice que vaya. Después se dice que el pueblo, la opinión real, sí, todo lo que quieras, pero al final son 10, 20 personas en una habitación cerrada, sin que nadie se entere, los que deciden todo. Entonces, o consigues un partido en que ese comité director del partido es perfecto, o si no, pues te encuentras con partidos que se presentaban como el gran partido católico, y que después dices, ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho el otro? Yo conozco casos concretos de cosas que han hecho partidos que se presentaban como partidos católicos. Y dices, qué barbaridad, pero ¿en qué mente cabe? Pero claro, es que si no son perfectos, después esos líderes quieren hacerse perdonar, quieren parecer progresistas, se van maleando. O un dirigente es de hierro, o se va maleando, se va a ir corrompiendo, se va a ir agrietando.
Y aquí no necesitamos solo un líder, necesitamos un partido que esté en manos férreamente de católicos dispuestos a hacer como los macabeos, que no busquen los votos, que lo que busquen sea ser la voz de Dios, del cristianismo en la sociedad. Y última pregunta. Una última Gracias, pregunta. Padre. ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿Hay alguien que quiere preguntar? No, yo quiero preguntar. Aquí parece que hay dos personas breves, entonces Pedro y después Carolina. Respondo a las dos preguntas. Brevemente, una pregunta, padre. Tú has sido explícitamente crítico al gobierno específico, doy un nombre porque así lo fuiste, Nicolás Maduro. Hay casos en los cuales tenemos que ser explícitos. Si vemos, por ejemplo, que alguien está obrando y que todas sus acciones van en contra explícitamente de la dignidad humana. Nada más eso. Gracias, padre. Sí, totalmente de acuerdo. Los laicos tenéis que denunciar, tenéis que sacar los colores a un gobierno, totalmente de acuerdo. Yo además pienso que nosotros, el clero, debemos decir la verdad del Evangelio pura. Y ya después los laicos sois los que tenéis que concretar, los que tenéis que decir esto no, esto sí, etcétera. Además, por muy católico que sea un presidente, vosotros tenéis que criticarle. O sea, aquí no debe haber espíritu corporativo de no, si un candidato católico y cristiano lo hace mal, hay que decírselo, hay que criticarle y hay que retirarle el apoyo tan pronto como lo haga mal. El tema del aborto es el esencial. El aborto normalmente, casi siempre, ya basta para saber si puedo o no puedo votar a alguien. Eso es verdad. Pero es cierto que, por ejemplo, un candidato católico en España hoy día no puede quitar el aborto. Eso es un hecho. Hoy día un presidente católico no puede quitar el aborto porque la mayoría de la población es tan arrasadora a favor del aborto que no lo iban a permitir. Entonces, la situación ya está tan maleada que un presidente tiene que plantar batalla ya en otros campos. Pero hay campos que ahora mismo están perdidos. Si se consolidará un partido, si se va cambiando la opinión pública, etcétera, se podría revertir. Pero ser un candidato católico no significa como un carnero darse un golpe contra una pared, no. Yo mismo le diría, Cepillo, sé astuto, no empieces batallas que vas a perder, solo emprende las batallas que hay posibilidad de ganarlas. Porque lo que nos interesa es ganar, es cambiar la sociedad, no el hacer discursos y cosas que no sirven para nada. Lo que nos interesa es cambiar la sociedad. Si una batalla está perdida, déjala, ve a otra, cuando estés en el poder. Otra cosa es cuando todavía no estás en el poder que quieras denunciar. En ese sentido, ejercer el poder significa ser astuto. Ejercer el poder es la prudencia y a veces es difícil y a veces hay varias opciones y unos católicos te criticarán, pero no hay otro camino para hacer el bien que usar la prudencia. Y la última pregunta. Carolina. Buenas tardes, padre, un gusto escucharle. Bueno, yo tengo en realidad una consulta sobre el tema de la identidad, porque quizás por influencia de la teología de la liberación acá en Latinoamérica, no sé, por otras influencias, el tema de la identidad católica, hay gente que piensa que es más católico que la jerarquía o que el magisterio y que está llevando adelante, incluso espera del Papa, por ejemplo. Yo suelo escuchar y rajo en un medio de prensa que dicen, no, él está haciendo el proceso, el progresismo de a poco porque él va a cambiar, ¿verdad? Entonces la identidad misma se diluye. Y después una muy de cara dura, yo quisiera saber, padre, ¿a usted qué le hace sufrir? porque yo creo que para quererle más quisiera saber qué le preocupa a usted. Si son las mismas preocupaciones que nosotros le estamos manifestando o qué le preocupa a usted. Y una oración especial por todos. Gracias. Muy bien. Bueno, sobre el tema de los laicos y el clero,
El clero se puede equivocar como cualquier otro ser humano. La fe no, la fe es una. La fe es una. Los dogmas están allí, la palabra de Dios permanece. Pero el clero se puede equivocar. Si un sacerdote da un consejo a un político, puede equivocarse el sacerdote. Esto ha pasado a veces, que un obispo ha dado un consejo a un presidente o a un ministro, y el presidente o el ministro con toda obediencia filial le ha dicho: mire, lo siento, pero no estoy de acuerdo. En privado. Es decir, no, la idea de que el clero, por ser clero, ya siempre tiene razón, no es verdad. Lo lógico es que el clero, haciendo oración, estando cerca de Jesús, dé bien sus guías espirituales, y que por lo tanto los laicos, las ovejas del rebaño, puedan tener una guía segura, buena, en el sacerdote, en el obispo o en el papa. Eso es lo lógico, es lo natural. Pero no siempre. Entonces, a la pregunta que has hecho, vale para todos los niveles. Evidentemente, cuando lo que reflejamos es la fe de la Iglesia, no. La fe de la Iglesia es una. A veces un laico no está de acuerdo con algo que dices y tú intentas hacerle entender que ni siquiera yo mismo me he inventado la moral católica, que yo mismo no he decidido nada. Yo he profundizado como discípulo, he meditado, he llevado a la oración las cosas y después de mucho tiempo las he visto. Lo normal es que las ovejas sigan al pastor. El pastor hablará de moral, de fe, dogmas, etc. Pero los laicos a veces pueden tener razón frente al que debería tener razón. Esto es una cosa muy interesante. Yo he tenido no pocos problemas, sobre todo uno bastante gordo, porque yo se lo he dicho durante años a distintas personas: tener un director espiritual no significa que tú tienes voto de obediencia al director espiritual. El guía espiritual, director espiritual, padre espiritual, como lo quieras llamar, te aconseja, te guía. Es alguien al que vas buscando una guía en el campo del espíritu. Pero si tú con toda honestidad dices: mire, no, yo en vez de rezar el rosario quiero dedicar 15 minutos a leer la Biblia. No, a mí lo que me gusta es rezar el oficio divino, el breviario. Y usted me dice que no puedo porque soy un laico y no me clericalice. Pues lo siento mucho, yo quiero rezar el breviario. Pues uno debe seguir, después de escuchar el consejo, lo que crea que debe hacer. En el caso del breviario o de la Biblia es muy sencillo, pero a veces un presidente de gobierno, un ministro, con toda honestidad puede decir: pues creo que debo hacer esto. La mayor parte de las veces en que haya un conflicto entre el guía espiritual y el laico, pues si el laico tiene poca vida espiritual, pasa poco tiempo ante el sagrario, sabe poca teología y menos moral, pues se va a equivocar el laico, es lo normal que va a pasar. Pero no siempre, no siempre. Entonces, la labor del clero es grandísima, es grandiosa. Estamos llamados a ejercer la labor de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de los profetas, de los rabinos, pero la independencia también de los laicos. Esto no es relativismo en moral, La moral es objetiva. El laico puede equivocarse, también el sacerdote, también un obispo puede decir: en moral esto está permitido, y no está permitido. Entonces, lo que es interesante es que por voluntad de Cristo el clero ejerce una guía, y sobre todo los obispos son los intérpretes autorizados de la fe. Pero la mayor parte de las veces los políticos no van a estar confrontados a la fe, sino van a tener que tomar una decisión en la moral.
o respecto a los otros en la ética. Dejando aparte la fe, dejando aparte los absolutos de la moral, el aborto, la eutanasia, etc. Bien, hay una independencia de los laicos, una autonomía de los laicos, una justa independencia, justa, puede haber una injusta independencia, hay una justa autonomía de los laicos, hay una relación, pero es una relación insana si el guía espiritual cree que le tiene que obedecer el laico porque él es el experto. Y yo así se lo he dicho muy claramente a distintas personas a lo largo de los años. Si usted cree que debe no hacer esto, pues no lo haga. Pongo otro ejemplo. Ay, es que es tan bueno el padre tal, capuchino, pero no me deja ir al Opus Dei. Yo no soy del Opus Dei, para nada soy del Opus Dei. Pero si usted cree que debe ir al Opus Dei, vaya al Opus Dei. Pero es que el padre le debe obediencia. No le debe ninguna obediencia, él le da consejos. Pero usted, si después cree que debe ir al retiro del Opus Dei, vaya al retiro del Opus Dei. Entonces, por voluntad de Dios, el trono y el altar están separados. El trono y el altar, por voluntad de Dios, no pueden estar unidos. El clero no puede nunca ejercer puestos de gobierno. Cada vez que en la historia se ha conculcado esto, ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Ni los laicos deben ponerse a gobernar a la Iglesia, porque por voluntad de Dios fue entregado a los que tienen el sacramento del orden sacerdotal, ni al revés. Cada uno tiene su campo, cada uno nos quedamos en nuestra casa. Por lo tanto, es lo que pensaban algunos norteamericanos cuando se planteó el voto a Kennedy. Claro, es que si votamos a Kennedy, el que va a mandar en Estados Unidos es el Papa. No. Kennedy con toda razón podía decir, no, yo haré lo que crea que debo hacer. Por lo tanto, la altísima dignidad de los laicos, el trono y el altar, la altísima también la del altar, la misión del guía espiritual, del que está cercano a Dios para guiar a otros, del que debe ser la voz de Dios frente a un gobernante, el que hace las veces de Samuel ante un Saúl. Es maravillosa esa misión, maravillosa, es sagrada, pero no es una relación de obediencia. A la fe sí, cuando mande algo la jerarquía, vale, pero pocas veces va a mandar algo, pocas veces. Entonces, la alta dignidad de los laicos en su campo, y como nunca la Iglesia se va a meter en ese campo, y no debe meterse. Pero tú me comentabas, es que a algunos laicos no les parece bien lo que haga un papa. Bueno, yo siempre defenderé la libertad de un laico, que le guste más un papa que otro papa. Siempre. No hay ningún problema. Es que a mí me gustaba más otro papa. Ningún problema. ¿Soy por eso peor católico? No. No tiene por qué gustarte el párroco sea como sea. A lo mejor no te gusta. Pues ya está. No pasa nada. Quiérelo. Colabora con él si puedes. Y si no, pues quédate en casa salvo en la misa. Pero no tiene por qué gustarnos ni... Y además, en el clero tampoco es que Dios dice, quiero que sea obispo fulanito y este es el mejor del mundo. No, Dios permite las cosas. Dios permite las cosas. ¿Cuántas veces el laico es más santo que el sacerdote? Un laico es más santo que un obispo. Hombre, el obispo tiene grandes facilidades para santificarse, pero puede ser perfectamente que un laico sea más santo que el papa, que el obispo, que todos. Cada uno ejerce su misión, su trabajo, y ahí acaba todo. Por eso, francamente, cuando a alguien no le gusta,
Eso es muy común entre los políticos, que no les gustan los obispos del país y tal. Muchas veces se basa en el pecado, se basa en la miseria humana, se basa en sus debilidades. Casi todos los que están en el poder dicen, no, es que estos obispos siempre les ponen peros, pero realmente es que ellos juzgan según sus vicios, según su debilidad, según su poca vida espiritual. Ha habido otros casos, me acuerdo un presidente de gobierno, nadie se va a saber quién porque, bueno, lo voy a decir, el cardenal Tarancón comentó lo mucho que le impresionó el presidente de gobierno, ¿cómo se llamaba este? Bueno, murió en un atentado, ahora no me sale el nombre, Carrero Blanco. Cuando se encontró por primera vez siendo el cardenal ya de Madrid, cómo le impresionó que el presidente del gobierno le dijo, soy presidente de esta nación, pero para mí lo primero es ser católico. Y que lo dijo con tal convicción, con tal verdad, que el cardenal quedó impresionado. Eso lo recordaría más de 30 años después, lo impresionado que estuvo. Ese presidente era de misa diaria, era un hombre buenísimo. Sé que no se debe juzgar, pero en este caso lo voy a hacer. Para mí la vida espiritual de ese presidente era superior a la de ese cardenal. Y era un laico. Y fue un hombre de una dignidad, de una nobleza en lo personal que es llamativa. El mismo cardenal 30 años después seguía impresionado. Entonces, la importancia de los laicos. Los laicos que pueden convertirse en faros y que si son puestos en alto son luces que dan luz a toda una nación. Cuando un cristiano lleno de luz es puesto en lo alto del candelabro, ilumina a toda la nación. Y los católicos se sienten orgullosos y entonces ejerce una guía. Todavía me acuerdo la impresión que ejerció sobre tantas personas, así lo comentaban, del rey Balduino. No tenía ningún poder, pero la luz que dio, esa unidad, eran una sola cosa, de Balduino con la reina Fabiola, fue una bendición para esa nación durante tantos años. ¿Cuánto influyeron en la sombra sobre tantos políticos, sobre tantos gobiernos? Para bien, las personas influyen para mal o para bien. Pues quién sabe si alguno de los que me están escuchando algún día llegará a un puesto en el que en su pequeño país, a lo mejor muy pequeñito o muy grande, da esa luz a toda la nación y hace que más gente vaya por el buen camino, siendo un presidente, no un sacerdote ni un predicador, pero su honestidad predicará, su honestidad será luz, así como otros son tiniebla para sus naciones. A lo mejor ese presidente, sin que nadie se lo agradezca, pero logra que haya jueces imparciales. A lo mejor ese presidente hipotético que ahora está oculto, pero que dentro de 20 años llegará, logrará un Senado independiente que haga leyes. Sin embargo, conozco algún candidato católico y muy católico de un país de Latinoamérica, al que tuve ocasión de conocerle un poco bien, y decía, bueno, es lo más católico que hay en la política de este país. Pensé, digo que lo dije, pero lo pensé. Pero yo le conozco y no vale gran cosa, no vale gran cosa. Muy católico, pero no vale gran cosa. Siempre mencionando a Dios y tal, pero como persona, no era buena persona. Me acuerdo de otro candidato, este no se ha acabado de presentar a la política porque pertenece a un partido en formación, y este se quiere presentar como el gran candidato católico. A ese le conozco también, no voy a decir el país. Ese es muy mala persona, muy mala persona. Es más,
ese candidato católico que está totalmente contra el Papa Francisco, totalmente, antes votaba yo al que sea que a ese, porque ese nos va a provocar 1000 problemas más a los católicos que uno que no sea católico. Para empezar, porque en privado siempre está despotricando del Papa, que todos los obispos son malos, que pues ¿y qué conocerá la gente si este hombre da el salto a la política? Ah, es muy católico, es muy católico. Ahí tenemos el caso del doctor Galat. El doctor Galat se presentó como el gran candidato católico en Colombia, y el doctor Galat al final de sus años acabó en el cisma. Acabó en el cisma. Los obispos se plantearon excomulgarlo incluso. Así que el tema de la política es apasionante, es un ajedrez, a mí que me gusta jugar al ajedrez, formidable, qué bien se lo puede pasar uno estudiando cómo han ido los movimientos. Lo que pasa es que así como en el ajedrez solo nos lo pasamos bien, en este ajedrez nos jugamos el aborto, la independencia de los jueces, que la riqueza se distribuya, el que haya empresas que hagan daño a la salud de las personas o alguien les ponga coto, que la riqueza se distribuya, se redistribuya por la sociedad. O sea, son tantas las cosas que están en juego en este ajedrez, y vosotros, piezas católicas, pues os movéis en ese tablero, y podéis hacer un gran bien, como otros harán un gran mal, y otras piezas que parecían muy católicas al final son bastante malas, todo hay que decirlo. Bueno, pues han sido pensamientos sueltos, deslavazados, pero ya ponemos fin a esto, y nada, ha sido un placer. Agradecemos enormemente al padre Fortea. Eran solo unos minutos que habíamos concertado y nos ha regalado casi 1 hora y media de su tiempo. Es que me gusta mucho hablar de política. Sí, es un gran gusto, verdaderamente le agradecemos de todo corazón, porque nos lleva a reflexionar sobre la doctrina social de la Iglesia de una manera práctica, y eso verdaderamente nos enriquece a todos nosotros. Le pedimos un momento de oración también por el país, también por España, y por las vocaciones particulares y la misión que tenemos todos nosotros que participamos de esto en nuestro tiempo concreto. Os doy una bendición a todos vosotros. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que ahora mismo me están escuchando. Pon a los ángeles que les protejan, ayúdales. Señor, guíalos por el camino bueno. Virgen María, pon tu manto sobre ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.